Bien, Dalia, supongo que ya ven mi explorador de Internet. Así es, ingeniero, ya se ve. Muy amable. Entonces, empezando precisamente con lo básico, con una búsqueda como tal, Seattle, que en este sentido estas iniciales refieren simulador de agua, de flujos de agua en cuencas hidrográficas, un poquito retomando nuestras raíces, dado que atl en náhuatl significa agua, y sí, SI, pues un poquito de sistemas de información. El buscador pues nos va a enviar a diferentes páginas. La primera es la indicada, antares.inegi.org.mx. Esta plataforma, por supuesto, es del INEGI. Ya la tengo yo abierta previamente, puesto que en ocasiones cuando estamos compartiendo pantalla en Zoom tarda un poquito más. Entonces, con la finalidad de no atorarnos mucho, yo ya abrí la pantalla y hay una pantalla previa que nos despliega precisamente la portada, por así decirlo, del sitio, con una serie de recuadros informativos, a partir de los cuales pues podríamos seleccionar uno muy específico de interés, o en su defecto, ir directamente a la pestaña de entrar. Y lo que les comentaba, en el momento que uno quiere entrar estando en Zoom, pues se alenta la máquina, claro, dependiendo de las características de cada máquina, pero ahí está lo que les estoy comentando. Los módulos con los que cuenta, módulos ambientales, servicios atmosféricos, vista 3D, temperatura, distribución de vegetación, lluvia probabilística, población, descarga de la red hidrográfica, en fin, exportar datos tabulares. Y pues en lo general, lo que siempre hago es entrar en directo para los efectos de interés. Como vemos en esta portada, hay diferentes campos de información y posiblemente a cada persona que ingrese pues le interesa algo en específico. En lo general yo les voy a platicar el uso de esta plataforma para efectos de un estudio hidrológico. En particular o en específico para estudio hidrológico de avenida máxima. Esto es, cómo delimitar la cuenca, cómo se traza, por así decirlo, su parteaguas, y cómo se obtienen sus rasgos fisiográficos básicos, como son área de la cuenca, pendiente media del cauce principal, longitud del cauce principal, usos de suelo, asimismo ubicación de estaciones hidrométricas y climatológicas y visualización de la información que contiene esta capa relativa a estaciones hidrométricas y climatológicas. También les comentaré al respecto de cuáles son las limitantes del Seattle para tenerlo en cuenta y sobre todo teniendo como base que este es un software muy, muy bueno, optimiza tiempos, facilita mucho trabajo, pero debe prevalecer en uno como usuario, como ingeniero, como estudiante, el criterio para saber si las cosas que se están haciendo y viendo en pantalla son las que queremos, que no haya errores. Entonces, como todo o la mayoría de los paquetes o programas, plataformas, pues tienen detalles y debemos conocerlos para no incurrir precisamente en errores. Bien, pues al darle a entrar nos despliega el mapa de la República Mexicana y comenzaré con las barras básicas de herramienta. Todas son importantes. Sin embargo, hay unas que se utilizan más que las otras. Por el lado derecho tenemos una barra de herramientas vertical, en la cual está un folder y su nombre es administrador de capas. Después viene una lupa, que es herramientas de búsqueda. Posteriormente una esfera azul, que no sé por qué siempre le he visto forma de globo terráqueo y de repente así le digo, por si
lo menciono en esta sesión, no se saquen de onda, que significa funciones de redes. Después un camino, SACB, Sistema de Ruteo de México, una palabra maya, cartografía participativa y finalmente un engrane para efectos de configuración. Esa es la barra vertical y que está en la derecha. En lo horizontal tenemos una mano que es para hacer desplazamientos en la pantalla, tipo AutoCAD, digamos. También tipo AutoCAD tenemos dos lupas, una para acercamientos y otra para alejamientos. Siguen dos flechas, una hacia la izquierda que nos permite ver la vista previa a lo que tenemos en pantalla. Y la siguiente vista, esto sí ya llevamos 2 o 3 procesos en el manejo aquí de la plataforma. Otra más con dos flechas encontradas para actualizar el mapa. Extensión máxima en pantalla para visualizar precisamente al máximo lo que se está analizando. Un icono de un disquete que a ustedes ya no les tocó, seguramente. Disquetes de 1/4 es para guardar imagen o descargar lo que estamos trabajando aquí. Esta descarga nos va a permitir generar archivos que se pueden utilizar para un sistema de información geográfica formal, un GIS, ArcView, por ejemplo. Hay otro sistema de información geográfica que es propio de INEGI, se llama Mapa Digital. Y también ahí podemos utilizar los archivos que se descargan a través de esta herramienta. Posteriormente viene un círculo con la letra I, que es información de rasgos, nos da detalles de lo que nosotros seleccionemos y querramos conocer. Otra herramienta para dibujo o para medir una distancia o una área. La escuadra con el compás y el lápiz. Una más para visualizar en 3D lo que tenemos en pantalla. Y da pues una visualización muy estética, muy padre, en tercera dimensión, que nos permite comprender un poquito más sobre todo la cuestión de la altimetría. Otra herramienta más para pantalla completa y la última una especie de salvavidas, que es precisamente para efectos de ayuda para preguntas más comunes. En el ángulo inferior izquierdo tenemos un recuadro que nos indica las coordenadas, longitud y latitud, coordenadas geográficas, la escala y la elevación. Si se dan cuenta, en el momento que yo muevo el mouse, empiezan a cambiar las coordenadas en pantalla. Esa herramienta también es muy buena cuando tenemos alguna duda respecto a la ubicación de una estación o de una zona en específico. Conforme estoy moviendo el mouse en toda la República Mexicana, pues van cambiando las coordenadas y ya me presenta el dato de elevación. Entonces, para utilizar el Seattle, está claro que primero necesitamos conocer dónde vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro sitio de estudio, al nivel de detalle máximo que se pueda. Es decir, vamos a ejemplificar el día de hoy con una presa. La presa, por ejemplo, José Ortiz de Domínguez, que está sobre el río o arroyo Álamos, por allá por Sinaloa. Entonces yo necesito conocer las coordenadas de la presa, por ejemplo, o simplemente el nombre de la presa. Puede ser el nombre común o el nombre oficial. El municipio, el estado o la región hidrográfica. A todos los niveles. Lo más que se pueda, la información necesaria para poder establecer ahí el sitio de estudio y ubicarlo en el Seattle. Vamos conociendo, desplegando las herramientas del lado derecho, la barra de herramientas vertical. La primera, simbolizada por un folder, es el administrador de capas. Y vemos que contiene pues una serie de opciones, no sé, unas 12, 14, desde datos climáticos, rasgos hidrográficos, hasta altimetría, servicios de imagen y otros sitios de interés.
La lupa, que es herramienta de búsquedas, precisamente nos permite, esta es la que nos permite iniciar, básicamente. Y esa búsqueda se puede realizar, lo vemos en pantalla, por 4 opciones. Cualquiera de ellas se tiene que seleccionar, claro, previamente, y en el recuadro de texto a buscar, pues le ingresaremos el dato correspondiente y después daremos clic en buscar. Funciones de redes. Son cerca de 8 opciones. La primera, triángulo azul hacia arriba, para visualizar los flujos corrientes arriba, es decir, aguas arriba de una corriente de un río. Y esta herramienta básicamente lo que nos permite es trazar el parteaguas. Hay otra, pero ahora en sentido hacia abajo, y dice para visualizar el flujo corriente aguas abajo. Esta generalmente no la utilizo. También nos traza un parteaguas, pero hacia aguas abajo. Y generalmente lo que nos interesa es todo lo que está aguas arriba, del sitio de estudio. Visualizar el flujo corriente aguas arriba o flujos corrientes abajo, para ver un listado de localidades que se encuentran presentes en el área de estudio. Esta, que es una raíz con una X entre Y, índices morfométricos y estimación del caudal. Esta es de las herramientas más importantes del Seattle. Nos da en un instante prácticamente los datos fisiográficos más relevantes, que trabajados en cartografía tradicional, cartas topográficas sobre todo, escala 1 a 50,000 por ejemplo, y pues sí representan una buena inversión de tiempo para obtener esos parámetros. Claro que al trabajar con la plataforma y trabajar con una cartografía va a haber diferencias en los valores obtenidos de ciertos parámetros fisiográficos. Sin embargo, las diferencias son mínimas, es decir, no impactan significativamente, por lo general, en los valores. Después, una mano con 3 flechas. Dice, activa esta función para ajustar la visualización a todo lo seleccionado. Es un poquito como la herramienta de abajo de maximizar la pantalla. De ver en la pantalla todo lo que ya delimitó alguna de las herramientas previas. Sobre todo la del triángulo azul inicial. La siguiente, con un circulito con un tache, dice, limpia los resultados del flujo de corrientes aguas arriba y localidades seleccionadas. Es decir, es como borrar lo que habíamos visualizado, me equivoqué o no me interesa, lo puedo borrar ahí, dándole clic. Con borrar, quiero decir que ya no se ve. Se ve el mapa, por ejemplo, de la República tal cual. Hay otra herramienta que tiene un gráfico, dice perfil de elevación, trace una línea sobre el mapa no mayor de 5 kilómetros. Nos genera perfiles de terreno. Al no tener levantamientos topográficos, por supuesto, de detalle, estos perfiles de terreno nos dan una referencia de lo que es la pendiente media del cauce principal. Y en lo general así se utilizan como tales. Es decir, no es en realidad la pendiente media del cauce principal, pero sí se toma como un referente y es válido. Y la última es una gráfica de pastel, dice que nos permite un análisis del área de escurrimiento resultante. En esa gráfica de pastel vamos a ver datos o información que veíamos en la portada inicial del Seattle, relativos a la vegetación, a la población y sobre todo a cuestiones también, por ejemplo, de lluvia. De esa herramienta, pues la que más rescato es la relativa a los usos de suelo o vegetación, porque a partir de ello me permite ver las áreas de cada uso de suelo que me servirán posteriormente para obtener un coeficiente de escurrimiento, que es un parámetro muy importante para efectos del cálculo de la avenida máxima. Hay un método que se llama método racional americano, que incluye en su ecuación en forma directa el coeficiente de escurrimiento. Pues bien, esas son las funciones de red. Sistema de ruteo
ese generalmente no lo utilizo, pues no voy a detener en esa parte. Y cartografía participativa, hasta donde tengo entendido, si ustedes ven el icono, es para usuarios que quieren subir una foto de un río, pues la comparten y se visualiza en su momento aquí en el mapa o al desplegar la zona de interés. Notas o fotografías alusivas a un sitio determinado de interés. Y el engrane, que es para configuración, sobre todo para el color del fondo, si queremos un fondo blanco, un fondo negro o con transparencia. Asimismo, la cuestión de las coordenadas. Esas son las herramientas básicas. Pues vamos a iniciar con un breve ejemplo. Vamos a la herramienta de búsquedas, a la lupa. Y si conocemos el nombre o clave de la subcuenca, pues podemos ir por ello. Si conocemos el municipio, de igual manera, o las coordenadas, ya sea en una de las dos opciones. Generalmente yo me voy por el rasgo hidrográfico. Presa Josefa Ortiz de Domínguez. No le doy el segundo apellido. Vamos a ver si me la localiza. Ahí debemos tener cuidado de no cometer errores de dedo o de ortografía. Y aquí en esta parte no acepta el Enter, sino que tenemos que darle clic en buscar. Y me aparecen 4 opciones. Puedo seleccionar cualquiera de ellas e ir buscando, una vez que le dé el clic, ir buscando en dónde está la cortina de la presa para delimitar precisamente la cuenca del río sobre el cual está esa presa, la cuenca parcial hasta esa presa. Voy a dar clic en el primero y puedo cerrar mi herramienta de búsqueda. Y bien, pues resulta que en el primero luego encontré la cortina. Es muy característico que sea esta línea recta y una mancha azul, que es precisamente el cuerpo de agua, el vaso de almacenamiento de dicha presa. Noten cómo después de la presa, el cauce que está en azul, el río, continúa. Ese, pues insisto, si no me equivoco, debe ser el arroyo Álamos, que se incorpora posteriormente aguas abajo al río El Fuerte. Podemos visualizar ahorita en pantalla cierta nomenclatura. Por ejemplo, la que estoy señalando con el mouse, RH10GN. RH obedece a región hidrológica. Tenemos en la República 37 regiones hidrológicas, una división que llevó a cabo la Comisión Nacional del Agua desde hace varias décadas. Entonces, es la región hidrológica número 10 y se llama Sinaloa. Después trae unas literales, que esas ya son propias de INEGI, que es la letra G y va por una segunda literal, que en este caso es N, y abajo tenemos A. Ahí sí ya desconozco cuál es la base para dichas literales. Pero pues la primera parte es, insisto, corresponde a la región hidrológica sobre la cual se tiene el río de interés o la obra hidráulica, en este caso la presa de interés. Bien, puedo ir al administrador de capas y verificar si tiene habilitado el nombre de los rasgos hidrográficos. Le doy un clic en el símbolo de más y observo que el nombre de rasgos hidrográficos no está habilitado. Le doy un clic para habilitarlo
y ya me presenta los nombres, por ejemplo, en este caso de la presa José Ortiz de Domínguez. Es importante, en este caso, la situación de la escala. Estamos en escala 1 a 16,000. Cuando rebasamos cierto valor de escala, algunas herramientas no se pueden usar. Entonces, el propio programa nos da un cuadro de diálogo cuando queremos hacer algo y no nos lo impide. Nos dice el por qué, generalmente. Nos dice, mira, la escala es mayor a tal valor, tienes que bajar la escala para poder activar esta o aquella herramienta. Bien, vamos a darle un clic a la herramienta de información de rasgos. Noten que en el momento que le doy un clic, dicha herramienta adquiere un tamaño mayor al del resto de las herramientas. Eso me indica que esa es la que está activada. Y le voy a dar un clic al río en cualquier zona, al río donde en este sentido está la presa. Me aparecerá un cuadro de diálogo con información básica al respecto. Dice, en el punto que seleccionaste hay varios rasgos. ¿Cuál te interesa? Bueno, quiero saber, por ejemplo, la subcuenca. Le doy clic y me despliega la información. La clave, que ya la vimos en pantalla. ¿Cuál es el nombre de esa región hidrológica? Clave de cuenca. Subcuenca. Noten cómo el nombre de la cuenca es Río Fuerte. Como les había mencionado, este arroyo es el Álamos y se incorpora aguas abajo Río Fuerte. Y dado que le dimos subcuenca, vamos al nombre de subcuenca y ahí está, Álamos. Arroyo Álamos. El tipo de subcuenca, lugar a donde drena, Río Fuerte, también conocido como San Miguel. Debemos saber que un río a lo largo de su desarrollo puede ir adquiriendo diferentes nombres. Muchas veces adquiere el nombre de la localidad por la que está pasando. Entonces, en sus orígenes, el Río Fuerte se llama, en su parte alta, se llama San Miguel. Y trae, observen, el área, precisamente el área de la cuenca, 2,258 kilómetros cuadrados. Voy a tomar nota de ese dato, por si lo requiero más adelante. Y otros parámetros como densidad de drenaje, que tiene que ver con el número de corrientes, coeficiente de compacidad, que también tiene que ver con uno de los parámetros morfológicos de la cuenca, elevaciones máximas, mínimas y medias en la cuenca, tanto topográficas como de la corriente principal, la longitud del cauce principal, cerca de 163 kilómetros, pendiente de la corriente principal en porcentaje, y el grado de sinuosidad. Observen cómo en este cuadro de diálogo tenemos el icono de exportar esta información que está en pantalla. Entonces, nosotros le podemos dar el clic a este icono de grabar o exportar y nos va a generar, bueno, primero nos va a desplegar un cuadro de diálogo. Y nos va a preguntar en qué formato lo queremos. Aparecen tres opciones: HTML, XML o CSV. Generalmente le doy el de CSV, puesto que después lo puedo abrir con Excel y darle el formato que yo quiera. Le doy exportar y ya me va a generar un archivo. Yo le diré dónde quiero dicho archivo y pues ya me lo exporta. Para abrirlo en el momento que yo lo desee,
Y reitero, ya para darle el formato que quiera para efectos de algún informe. Bien, pues ahí está la presa. Ahora, ahí está la corriente principal. Ahora vamos a delimitar el parteaguas de esa corriente hasta la presa. Voy a la herramienta de funciones de redes y le voy a dar clic al primer triángulo. Y recuerden, al darle clic, este va a quedar de un tamaño mayor a las demás herramientas. Eso me indica que está activado. Le voy a dar un clic a la corriente principal, que está en azul. Y aparecerá un ashurado azul claro y delimitándome con color naranja. Más que delimitando, definiendo con color naranja el cauce principal. Ahora quiero ver toda la cuenca que me acaba de delimitar. Para eso voy a utilizar el icono de la mano con 3 flechas. Noten cómo todavía está activada la primera flechita azul hacia arriba. Y entonces ahí ya puedo ver la cuenca hasta la presa con toda su red de drenaje que está en color rojo, su cauce principal en color naranja y las redes de drenaje de ríos adjuntos. Por ejemplo, este que voy a seguir con el mouse es el río Fuerte, en la parte derecha. Noten cómo cuando una corriente es muy importante, el grosor de dicha línea es mucho más amplio, más ancho que el de otras. Ahí va el río Fuerte, comienza la presa Miguel Hidalgo. Ahí está el vaso de almacenamiento de la presa Miguel Hidalgo. El río Fuerte continúa y aguas abajo el arroyo Álamos le va a aportar, es un afluente pues del río Fuerte. Las cuencas luego entonces se delimitan en función de corrientes principales, corrientes perennes. Y toda la red de drenaje que muchos de ustedes habrán visto en sus materias de geomática, que en mis tiempos se llamaba fotogrametría, y visualizaron los escurrimientos cuyo conjunto conforma ya la red de drenaje de una cuenca. Entonces, ahí está el parteaguas de la cuenca de la presa José Ortiz Domínguez. Noten cómo con color naranja está delimitada la cuenca, es decir, es el parteaguas. Con color café, perdón, color café, ahí está. Entre café y verde, algo así. Si nosotros vemos del lado izquierdo, pues también tenemos dicho color. Ahí tenemos una subcuenca, otra subcuenca. Tenemos un color café mucho más grueso. Ese seguramente obedece a toda la cuenca del río Fuerte, que es una cuenca bastante grande, como 37,000 kilómetros cuadrados. Recordemos que la cuenca que acabamos de seleccionar tiene un área de cerca de 2,300 kilómetros cuadrados. Es importante tener un poquito de noción de las áreas de una cuenca. Muchas veces a mis alumnos les digo el área de la Ciudad de México para que tengan un referente por lo menos. Si imaginamos en este momento la Ciudad de México con respecto a la República Mexicana, pues es una cosita muy pequeñita y son 1,500 kilómetros cuadrados. La Ciudad de México tiene cerca de 1,500 kilómetros cuadrados. En tanto que la República son, ya ni me acuerdo, creo que son como 2 millones de kilómetros cuadrados la superficie de nuestro país. Entonces imagínense que va de 1,500 kilómetros cuadrados a 2 millones de kilómetros cuadrados. Es una cosa muy, muy pequeñita. Pero sí, nos sirve muchas veces de referencia para dimensionar ciertas magnitudes. Bien. Yo, si quiero, puedo limpiar mi área de trabajo, es decir,
que no me interesa ver las corrientes del lado derecho ni las del lado izquierdo, yo puedo depurar o limpiar mi pantalla. Me voy al administrador de capas y voy a ir a red hidrográfica y voy a desactivar la clasificación de la red. Ahí está. Observen, ya limpié la pantalla, ya no veo las, digamos, las redes de drenaje adjuntas. Si yo la activo, ahí van a aparecer, por supuesto. Ahí están. Y si yo la desactivo, pues ya no las tengo. Por default, el Seattle nos presenta como fondo el relieve orográfico. Ese también lo podemos desactivar. Lo vamos a hacer más adelante. Bien, regreso a mis funciones de redes. Observen que todavía está activada la flecha azul hacia arriba, flecha o triángulo. Pues ahora voy a ver cuáles son las características morfométricas y estimación del caudal. Bien, voy a hacer una pausa aquí. Marco, Odelia, hay un timbre por ahí, no sé si obedezca a una pregunta, y si me pudieran apoyar, por si hay una pregunta, pues contestarla más o menos en forma puntual, en caso de que obedezca a una pregunta en el chat, ¿sí? Por favor. Bien. Y ahí me muestra los indicadores del cauce principal. Mismos que de alguna manera ya habíamos visto previamente, no sé si recuerdan, cuando le di la herramienta de el círculo con la I de información, que pedí la información de la subcuenca. Y me despliega que son cerca de 163 kilómetros. Hay una pequeñísima variante con respecto a lo que anoté. Y la pendiente media de 1.0229. Así es, 1.029. El área drenada, 2.244. Y en una imagen previa decía 2.258. Una pequeña variación, insisto. Pero aquí tenemos los indicadores del cauce principal y el área drenada. Claro, área drenada hasta la presa, ¿sí? Porque fue el sitio donde yo le di el clic para delimitar la cuenca, para trazar el parteaguas. Si bien el arroyo después de la cuenca continúa para conectarse al río Fuerte, esa ya será otra área. Esta es el área drenada hasta el sitio de interés elegido. Viene en la parte inferior de este cuadro de diálogo una serie de opciones. La referencia teórica al respecto, el perfil de elevaciones que nos genera eso, un perfil muy estético. Ahí está generándose. La nota es importante. Esta gráfica muestra desniveles y no la pendiente del cauce. Su representación está en función del rango de elevaciones en metros en el eje Y y su longitud en kilómetros en el eje X. Es algo de lo que yo les comentaba al principio, que es perfil de terreno, y se toma como referencia para el perfil del cauce, perdón, para la pendiente media del cauce principal. También tiene una pestaña de metodología que se le puede dar clic para ver cuáles son los argumentos o el sustento en la generación de esta figura. Bien, otra pestaña, otra opción, que dice calcular el caudal. Vamos a darle clic para ver qué presenta. Y de inmediato presenta una nota que dice que el usuario debe ingresar algunos parámetros de coeficiente de escurrimiento y periodo de retorno que corresponde al diseño de tormenta con lluvia probabilística.
Esto significa que yo previo, en mi estudio hidrológico de avenida máxima, ya tuve que haber hecho ciertos procesos, mismos que no necesariamente me los va a dar el Seattle. Dice coeficiente de escurrimiento. El Seattle lo que nos va a dar son usos de suelo y con base a esos usos de suelo nosotros determinamos el coeficiente de escurrimiento mediante tablas. Y el periodo de retorno, pues este está en función de la obra que vamos a o buscamos diseñar, proyectar y posteriormente construir. En función de la obra se asigna el periodo de retorno según recomendaciones de la Conagua. Y diseño de tormenta con lluvia probabilística. El Seattle sí nos da lluvia probabilística. Dice, por lo tanto, tercer párrafo, si la selección incluye alguno de los ríos principales y la subcuenca recibe aportación de una o más subcuencas tributarias, entonces el resultado del cálculo del caudal y tiempo de concentración es parcial y debe complementar con otros análisis de dichas aportaciones. El modelo para el cálculo del gasto es la fórmula racional americana. Para este cálculo se consideran los escurrimientos en su condición natural, sin presencia de infraestructura. Así es que de existir embalses, presas rompepicos, canales, etc., el resultado debe considerarse con estas reservas. Por lo anterior, los resultados y conclusiones son responsabilidad exclusiva del usuario y el INEGI se deslinda de cualquier dictamen o juicio equívoco que se pueda emitir. He leído las condiciones, términos y advertencias y asumo la responsabilidad de lo que implica. Entonces, es un lavarse las manos, y está bien, por parte de INEGI, de que yo te brindo la herramienta, pero ya tú tienes o debes tener los elementos de criterio para que los resultados que esta herramienta te brinde sean los correctos. Sobre todo en términos, en esta parte, del cálculo del caudal. Ahí está el área de la cuenca, el tiempo de concentración, que es el tiempo que tarda la lluvia en recorrer el cauce principal, desde su inicio hasta su final. Un tiempo bastante prolongado, observen, 19 horas, casi 20. Y el coeficiente de escurrimiento es el que uno le tiene que ingresar, ya sea en porcentaje, dice aquí. Entonces pensemos en un coeficiente de escurrimiento de 0.20, 2%. Bueno, sería 20%. Periodo de retorno, pues a lo mejor hablamos de un puente carretero, 100 años. Tendríamos que saber previamente cuál es el valor de lluvia probabilística, es decir, cuál es la lluvia máxima esperada en 24 horas para el periodo de retorno de 100 años. Más adelante vamos a ver cómo nos lo proporciona el INEGI. Ahorita le voy a ingresar 230 milímetros. Vamos a 255, 275, me gusta más. Observen que en el momento que yo edito el valor de lluvia, en automático cambia la intensidad, o se calcula, pues, siendo intensidad lluvia entre tiempo, es decir, 275 milímetros entre 19.45 horas me va a dar la intensidad. Le damos calcular y dice el coeficiente de escurrimiento cuando la unidad es coeficiente, los valores tienen que ser en decimales. Perfecto. Entonces, era 0.20. Y me presenta nuevamente el mismo cuadro de diálogo, pero ya con el gasto pico en la parte inferior. Esto calculado con el método racional americano o fórmula racional americana. Este cuadro de diálogo, como cualquier otro, lo puedo guardar con la herramienta de exportar. Ya saben, con la terminación CSV, y posteriormente la puedo abrir con Excel.
Bien, entonces, pues esos fueron los rasgos morfométricos. Noten cómo persiste el triángulo azul hacia arriba, quiere decir que todavía estoy con la misma zona de estudio. Voy a la gráfica de pastel. Bueno, así le llamo yo, gráfica de pastel. Me despliega de inmediato este cuadro de diálogo que habla del análisis del área de escurrimiento y por default me da datos de la población en toda esa zona. Y notamos que hay pestañas relativas a la vivienda, a los servicios. Y abajo, vegetación, datos climáticos y lluvia probabilística. Voy a vegetación y me va a presentar los usos, digamos, de suelo presentes, valga la redundancia, en la cuenca de estudio. Por un lado, un listado con las superficies en kilómetros cuadrados y por el otro lado, una gráfica precisamente de pastel, graficando dichos valores, pero ahora en porcentaje. Ahí está. Me dice que hay selva, suelo agrícola, pecuario y forestal, bosques, cuerpo de agua, claro, el de la presa, matorral, selva y también hay zona urbana. Predominando la selva caducifolia en un 62% aproximadamente. Y esta es la gráfica de pastel que les decía. Con estos datos tengo que buscar en tablas y los coeficientes de escurrimiento para cada uso de suelo. Como les decía, el Seattle no nos da el coeficiente puntual. Sí nos da un coeficiente, pero nos da un rango, por ejemplo, de 5 a 10%, de 10 a 20%. Pero bien, de 10 a 20%, pues es mucha variación. Es 11, es 12, es 13, es 17, es 18%. Cuando utilizamos esa parte, que en un momento se la voy a mostrar, pues es nada más cuando es un estudio así de referencia. Pero cuando es algo de avenida máxima, tenemos que irnos con esta parte de muy específica de los usos de suelo para calcular un coeficiente de escurrimiento ponderado. Es decir, que pondere, que considere todos los usos presentes, existentes, de acuerdo al área que estos tienen en la zona de estudio. Por ejemplo, déjenme ver si aquí en la de índices morfométricos, no. Noten cómo en este momento ya se desactivó la flechita azul. ¿Sí? Voy a ver la información de rasgos con el icono de la I en un círculo en la herramienta horizontal, barra de herramientas horizontal. Ya se activó. Y le voy a dar un clic dentro de la cuenca, en cualquier lado. Cualquier zona, pero dentro de la cuenca. Y ahí hay un renglón que me refiere el coeficiente de escurrimiento. Le doy un clic y me dice lo que les comentaba. El coeficiente de escurrimiento va de 5 a 10%. Entonces, es cuando queremos algo como mera referencia, pues adelante. Pero para cálculo de avenida máxima necesitamos el valor muy específico. No sabemos en este caso si es 5, 5.1, 5.6, 6, 7, 8.2, 9, 9.98 o 10 o 10.4. Entonces, hay mucha incertidumbre. De ahí que se tenga que hacer a partir de los usos de suelo bien definidos. Hay una herramienta, déjenme ver si la recuerdo. Sí, aquí está, uso de suelo y vegetación. La activamos. Nos va a presentar mediante colores
precisamente la vegetación, tanto en la zona de estudio como en las zonas aledañas. Observen cómo la herramienta de información de rasgos todavía sigue activa. Está con el icono con un tamaño mayor al del resto de las herramientas. Entonces, si yo le doy un clic a la zona roja, todo lo que está en rojo va a ser descrito por este cuadrito de diálogo, hablando del coeficiente de escurrimiento. Me dice que todo lo rojo, el coeficiente de escurrimiento es de 10 a 20%. Si le doy un clic al blanco, puedo entonces ir verificando los valores del coeficiente de escurrimiento en lo que es un rango. ¿Cuáles son los valores para cada color? De 10 a 20% también, a pesar de que ahora es blanco y no rojo. Vamos a darle un clic al verde oscuro. El coeficiente de escurrimiento me indica qué parte de la lluvia escurre sobre el terreno. De tal manera que si yo tengo una zona urbana, pues la mayor parte de lo que llueve va a escurrir sobre el terreno, puesto que en zona urbana el suelo es impermeable. Al ser impermeable todo escurre. Entonces, en tanto más alto el coeficiente de escurrimiento, más urbanizada está una zona. O bien, puede que no esté urbanizada, pero que el suelo sea impermeable, que tenga mucha arcilla. Entonces, en la zona verde oscuro, el coeficiente de escurrimiento también va de 10 a 20%. Finalmente, con la parte naranja, está muy raro que para todos los colores me marque el mismo rango del valor del coeficiente. Aquí seguramente también me va a andar de 10 al 20%. Ah, no, de 5 a 10%, la parte naranja. Entonces, esa es otra forma de visualizar información relativa a la vegetación. Uso de suelo y vegetación. La voy a desactivar. Ahí está. Bien. Ahora, antes de pasar a la localización de estaciones climatológicas e hidrométricas, voy a visualizar esta zona de estudio ya delimitada en 3D. Estación del proceso, la plataforma. Y ahí ya está en un modelo de elevación. Lo que tenemos que hacer para exagerarlo, aumentar ese efecto, es acá en la parte superior izquierda, nivel de exageración, le vamos incrementando el porcentaje. Y observen cómo el gráfico va aumentando. Pero insisto, lo interesante para mí de esta herramienta es que nos permite ver claramente la cuestión orográfica y cómo en efecto el parteaguas va trazado como lo indican los cánones, ¿verdad? Por la parte topográfica más alta. Aquí tenemos una sierra y en la parte alta de la sierra, una vez que llueve, una parte de la lluvia escurre hacia el lado derecho, hacia el arroyo Álamos, y otra parte de la lluvia escurre hacia el lado izquierdo, de tal manera que la parte alta, la cima de las montañas, en ambos extremos, pues es la que nos indica la delimitación de la cuenca, es decir, por ahí va el parteaguas. El parteaguas es la línea imaginaria que une puntos con una misma altura, con la máxima altura topográfica.
Aquí se alcanza a ver el vaso de almacenamiento, el manchón azul, incluso el vaso de almacenamiento de la presa Miguel Hidalgo y de la de Huites, que está aguas arriba. Esto es básicamente la cuestión de la herramienta 3D. Esta, para efectos de agregar como imagen en un informe, pues se tendría que hacer captura de pantalla. No hay una herramienta para descarga de esta imagen. Nos salimos de la pantalla 3D y regresamos acá. Ahora vamos a la parte de ubicación de estaciones climatológicas e hidrométricas. Para una mejor visualización voy a desactivar lo que corresponde al modelo de relieve. Voy a mi administrador de capas y en altimetría, modelo de relieve, lo desactivo. Y ya quedó más limpia aún mi pantalla. Cuando voy a ubicar estaciones climatológicas e hidrométricas, me conviene tener limpia la pantalla para una mejor visualización de dichas estaciones. Las estaciones climatológicas van a aparecer como unos círculos rosas y las hidrométricas como unos círculos rojos. Noten cómo de antemano aquí ya hay un circulito. Eso pues obedece a otra cosa, que ignoro a qué corresponda, pero para que al ratito no nos confundamos. Bien, para localizar las estaciones, vamos al administrador de capas. Y la primera la desplegamos, que dice datos climáticos e hidrométricos. Y voy a empezar con estaciones hidrométricas operadas por la Conagua. Entonces, como les decía, al darle clic aquí y activarla, si es que existen estaciones hidrométricas, en esta cuenca, pues aparecerán con un círculo rojo. Si observaron, apareció una, pero por acá en la parte superior izquierda, la estoy señalando con el mouse. Y otra abajo de mi cuadro de diálogo de capas, cerca de la localidad de Choix. Voy a desactivarla para que sea más claro la visualización. Ya desaparecieron. Y ahora ahí están. Si no me equivoco, ahí donde estoy poniendo el mouse, un poquito abajo de la parte central de la cuenca, ahí hay una estación hidrométrica. Solo que pues la red de drenaje y el cauce principal en naranja grueso no me dejan verla muy bien. Si desactivo la capa de estaciones hidrométricas, ese circulito seguramente va a desaparecer. Así es. Ahí ya no está. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera delimitar la cuenca hasta la estación hidrométrica, es decir, cuenca parcial de la presa José Ortiz Domínguez hasta la estación hidrométrica X, pues tendría que darle un clic ahí, pero observen qué sucede. Para usar esta herramienta correctamente debe de estar en una escala inferior o igual a 250,000, algo que les había mencionado. Correcto. Enterado, entonces pues le haremos un zoom a la zona donde está la estación hidrométrica. Noten cómo ya cambió mi escala a 1 a 35,000.
y ya puedo ahora sí activar la herramienta de flujo corrientes arriba, es decir, trazo de parteaguas. Del arroyo Álamos hasta donde está esta estación hidrométrica. Ahí, por ejemplo. Ahora, un comentario. Esta estación hidrométrica, observen, en realidad tendría que estar sobre la línea naranja. Todas las estaciones hidrométricas están en la corriente, sobre la corriente, no a un lado. Entonces son de esos detallitos que precisamente presenta como deficiencias el Seattle. Pero ahí está ahora delimitada la cuenca en forma parcial hasta la estación hidrométrica. Vamos a ver toda la cuenca. Perdón, le di los índices morfométricos. Y el área, por supuesto, ya es menor, 1826, puesto que no es hasta la presa, sino hasta la estación hidrométrica. 1826 kilómetros cuadrados. Por supuesto, también cambian los valores de longitud y pendiente media del cauce principal. Vamos a visualizar la subcuenca trazada. Ahí está. Hasta la estación hidrométrica. En muchos estudios hidrológicos, por ejemplo, de balances de aguas superficiales, las estaciones hidrométricas son puntos estratégicos para estudiar las cuencas, para efectos de realizar balances de aguas, insisto. Y a las estaciones hidrométricas se les llama punto de control. No que controlemos cuánto gasto pasa, no, sino que sabemos, a partir de la medición en esta estación hidrométrica, sabemos qué gasto pasa. Y eso favorece la realización de balances de aguas superficiales. Bien, voy a regresarme a vistas previas para visualizar la cuenca hasta la presa. Me voy a la herramienta de la parte inferior, la barra horizontal. Le doy vista previa. Tendré que darle como 4 veces vista previa. Pero voy a aprovechar en esta vista para tratar de obtener datos de la estación hidrométrica. Ya está. Para ello voy al icono de información de rasgos. Y aquí hay un problemita. Tenemos que atinarle al circulito y a veces no le atinamos. A ver si le atino la primera. Hasta donde yo sé, el Seattle no presenta información de gastos. Miren qué bueno, sí le atiné. Aparece un cuadro de diálogo y uno de los renglones dice estación hidrométrica. Cuando no le atinas, no aparece este renglón y tienes que darle clic varias veces hasta que le atines. No importa si tú le haces un zoom aquí con la herramienta de más, de acercar. Por más que le acerques, el tamaño del círculo siempre va a ser el mismo. Entonces no sirve de nada, ¿eh? Le damos un clic a la estación hidrométrica, al renglón de estación, quiero decir, y nos da el número de identificador, el nombre de la estación, Casanate, tipo de estación, H de hidrométrica, organismo de cuenca, 3. ¿Cómo se llama el organismo de cuenca 3? OCPN, organismo de cuenca Pacífico Norte. ¿En qué estado? Sonora. Región hidrológica 10, que por ella la habíamos visto, que es Sinaloa. Cuenca, Río Fuerte. Subcuenca, Álamos. Corriente, Arroyo Álamos. Aquí está el dato que les decía. Las estaciones hidrométricas están sobre el cauce principal. Entonces este puntito en realidad tendría que estar acá.
Vienen las coordenadas geográficas. Y noten cómo no trae dato de estadística gruesa, que le llamamos. Ni un máximo, ni un medio, ni un mínimo histórico. De repente, alguna que otra estación sí lo presenta, pero por lo general no. Y dice fuente, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, ¿qué es lo que nos brinda Seattle? Pues la localización y sus coordenadas, con los detalles que ya comenté de que el puntito no debería estar aquí, sino por acá. Y en un momento dado, esa situación de las coordenadas las podemos verificar tanto acá en el ángulo inferior izquierdo del Seattle, que noten cómo si muevo el mouse, como lo dije al inicio de la sesión, van cambiando las coordenadas y se puede hacer un ajuste o corrección. A partir de que yo identifico la estación hidrométrica, su nombre y su clave, o incluso también sus coordenadas, puedo ir al Bandas de la Conagua, que está disponible en internet. Bandas, que quiere decir Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales. Y ahí puedo identificar la estación y extraer los datos ya de gastos de esa estación hidrométrica. Voy a regresar varias pantallas para ver vista previa hasta que aparezca ahora sí la cuenca de la presa, toda la cuenca. Ahí está. En cuanto a las estaciones, todavía no. Climatológicas, sucede algo similar. No trae datos de lluvia. O sea, no trae la lluvia diaria, no trae estadística mensual, no trae estadística anual. Lo que va a presentar es unos datos de lluvia probabilística. En unos momentos lo vamos a ver. Una vista posterior para ver si presenta toda la cuenca. ¿No? Bien, vamos a trabajar con la vista de la cuenca hasta la estación hidrométrica. Aquí, si observan, no me está presentando el cauce principal. Rasgos hidrográficos. Red hidrográfica. Ya está. Puesto que desactivé clasificación de la red. Una parte importante es una herramienta que ahorita voy a desplegar, que nos sirve sobre todo cuando pues, somos novatos en esto, que no tenemos idea de hacia dónde va el flujo. Aquí un poquito nos da la pauta la cortina, que es esta línea recta. Decimos, cuando llueve todo el agua viene de la parte de arriba, tiene un obstáculo que es la presa, pues el agua se empieza a almacenar. Pero cuando no tenemos esos elementos, pues vamos a la rasgos hidrográficos, red hidrográfica, y hay una herramienta que se llama direcciones de flujo. La activamos y con flechitas nos va a indicar el sentido del flujo. Ahí está. Y esta nos sirve mucho para tener mejor contexto de hacia dónde escurre el agua una vez que llueve a través de los escurrimientos naturales y que confluye a la parte más baja, que ya es un río en forma. Bien, voy a nuevamente a trazar el parteaguas hasta el punto de interés. Voy a visualizar toda la cuenca.
está. Voy a limpiar mi pantalla. Si recuerdan, es desactivando la clasificación de la red. Ahí está. Y estamos en la parte de la ubicación de estaciones hidrométricas, que era la de aquí, Casanate, y hay otras por acá. Pero por supuesto, si nuestra zona de estudio es esta cuenca, las que están fuera de ella no nos interesan. Que es lo contrario a cuando trabajamos con estaciones climatológicas. En las estaciones climatológicas, como su nombre lo dice, se miden diferentes parámetros del clima. De todos esos parámetros, temperatura, velocidad del viento, evaporación, el que más nos interesa para estudios de avenida máxima, pues es la precipitación. Entonces vamos a desactivar las estaciones hidrométricas en nuestras capas. La desactivamos y activamos la de estaciones climatológicas. Y podemos ver en la parte superior izquierda 2 estaciones, en la parte izquierda otras 3, por la parte derecha 2, en Choix hay una más, en la presa Miguel Hidalgo hay otras más, y adentro de la cuenca hay una más, ahí donde estoy poniendo el mouse, que está un poquito antes de que inicie el vaso de almacenamiento de la presa. En la parte superior izquierda de la presa también hay otra estación climatológica, y esa sí está dentro, también está dentro de la cuenca. Entonces, cuando hacemos un estudio hidrológico de avenida máxima, a partir de información de lluvias, interesan tanto estaciones dentro de la cuenca como fuera de la misma. Vamos a ver qué información nos despliega respecto a las estaciones climatológicas. Voy a mi barra horizontal, la inferior, activo información de rasgos y le doy un clic esperando atinarle a esa estación, por ejemplo. Ay, sí le atiné. Ahora estoy de suerte. Generalmente me tardo hasta 3 clics o 4. Estación climatológica, Servicio Meteorológico Nacional y Senapred. Le doy un clic y me da un identificador de INEGI del Seattle. Este es lo importante, clave de la estación hidrométrica, 25068, y el nombre, Palo Dulce. Las estaciones climatológicas generalmente tienen 5 dígitos. Los 2 primeros son el número del estado en orden alfabético. Quedamos que andábamos por Sonora, la letra S es la 25 del alfabeto. Y los 3 siguientes dígitos son los números progresivos de las estaciones climatológicas. Me dice que pertenece al municipio de Choix, cuenca, Río Fuerte, subcuenca, Río Choix. ¿Quién la opera? La Comisión Nacional del Agua, CNA. Sus coordenadas, tanto geográficas como UTM. Y lo interesante, en este caso, sí presenta datos de lluvia, pero lluvia probabilística. Para periodos de retorno, según pantalla, desde 2 hasta 2000 años. No presenta para 5000 ni para 10,000. Ignoro la razón. En un minuto te doy mi argumento, mi hipótesis. Bien, este es el valor que en un momento dado se ingresa cuando se quiere calcular el gasto.
Si ustedes recuerdan, cuando ingresé el dato de lluvia, ingresé un dato de 275 milímetros por un periodo de retorno de 100 años. Y no, el dato para un periodo de retorno de 100 años de esa estación, Palo Dulce, es de 175 milímetros. Me falló por nada menos que 100 milímetros. Dice aquí, estación climatológica SMN, que quiere decir Servicio Meteorológico Nacional, CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esta información de lluvia probabilística, que así le llama Seattle, quiere decir que a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional, datos de lluvia diaria, se recopila información de las lluvias máximas diarias en 24 horas. Se hace una tabla resumen de lluvia máxima anual en 24 horas y a esa información se le hace un análisis probabilístico con unos elementos que se llaman funciones de distribución de probabilidad, unas cuestiones matemático-probabilísticas, que nos permiten extrapolar información. Es decir, a partir de la información histórica de lluvia máxima en 24 horas, a partir de lo que sucedió ya y se tiene registrado, ¿qué puede suceder en un futuro? Si quieren llamarle pronóstico, aunque no me gusta mucho la palabra, pero es lo más parecido para lo que quiero decir. A partir de lo que ya sucedió, ¿qué esperamos que puede suceder? Para eso nos sirven las funciones de distribución de probabilidades. Y diríamos, en un periodo de retorno de 100 años, se puede presentar una lluvia de 175 milímetros. Y eso, el CENAPRED tiene un programa, un software que se llama AX. Ese software pues ya te realiza en forma muy rápida, muy práctica, todo el análisis probabilístico. Funciones de distribución de probabilidades existen muchísimas. 15, 20, no sé. Yo conozco si acaso como 10. De todas esas funciones de distribución de probabilidad, una es la que mejor ajusta los datos de cierta estación. En este caso estamos hablando de la estación climatológica Palo Dulce. Para seleccionar la mejor función y que nos arroje los resultados que estamos viendo en pantalla, hay unas pruebas que se llaman pruebas de bondad de ajuste. Entonces, a los datos de lluvia máxima anual en 24 horas se les hacen las pruebas de bondad de ajuste para ver cuál es la mejor función. Y eso, insisto, lo hace el software del CENAPRED. Eso, pues, para quienes nos estén viendo y que estén relacionados con la ingeniería civil, pues en la ESIA, por ejemplo, lo vemos en hidrología, en sexto semestre. También lo ven en matemáticas, no ubico en qué semestre, algo relacionado con las funciones de distribución. Pero vamos, en lo que refiere a aspectos hidrológicos, pues en la materia que ustedes cursen relacionada con hidrología, ahí verán estas funciones y estas pruebas de bondad de ajuste que se pueden hacer paso a paso con calculadora, con tablas y con gráficos. Se pueden hacer también con Excel. Hay funciones muy específicas para 3 funciones de distribución, que es normal, log normal y Pearson o gama de 3 parámetros. Entonces tienen los elementos tradicionales, calculadora y tablas, tienen las herramientas computacionales, Excel, y las informáticas, el AX del CENAPRED. Y el Seattle presenta precisamente los resultados del uso del software de CENAPRED. ¿Cuáles son las limitantes del uso del software de CENAPRED? Pues en pantalla estamos viendo una de ellas. No presenta el dato para el periodo de 5,000 años y de 10,000 años. Aquí es donde debemos saber qué es lo que nos despliega el Seattle. No quiere decir que para 5,000 años de periodo de retorno el valor de lluvia es 0, no. Y que para un periodo de retorno de 10,000 años el valor de lluvia esperada es 0, no. Quiere decir que el programa, el software AX, un problemita presentó
para la función que fue elegida como mejor y no despliega dicha información. Entonces, es, en mi opinión, claro, una deficiencia ahí de programación de dicho software. Que si nosotros hacemos el trabajo en Excel o a mano con nuestras tablas, sí vamos a obtener un valor para 5,000 y 10,000 años de periodo de retorno. ¿Qué tan importante es el tener esos datos o el no tenerlos? Pues depende del objetivo de nuestro estudio hidrológico. Porque si queremos revisar, por ejemplo, el gasto de diseño de la presa, pues necesitamos el dato de 10,000 años. Si no fuera nuestro objetivo el revisar el gasto de diseño de la presa, sino diseñar un puente ferroviario o un puente carretero, que quizá tengamos como máximo 1,000 años, bueno, pues esta información nos puede servir y eso sí, nos evita mucho trabajo. Cuando esto me sucede con el AX, pues lo que hago es realizarlo en Excel. Generalmente hago todos los dos procesos para ir verificando. O bien, puedo tomar la segunda mejor función, en el entendido que esa segunda mejor función sí me presenta datos del periodo de retorno de 5,000 y de 10,000 años. Claro, esto sí contamos con el programa, ¿verdad? Del AX del Senapred. Entonces, estos son los detalles. Un último detalle con relación a la localización de estaciones climatológicas es que el Seattle no despliega todas las estaciones existentes. Quizá porque no han hecho el análisis probabilístico en todas, ¿sí? Pero sí puede resultar que, por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, 6, 9, 11 estaciones climatológicas, dentro y fuera, en sus cercanías. Hay otra por acá abajo, arriba de la etiqueta de símbolo. ¿Cuántas dije? 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13. 13 estaciones climatológicas. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, en internet el CLICOM, que es también una herramienta, una plataforma para visualizar la localización de estaciones climatológicas y descargar sus datos, nos vamos a dar cuenta que ahí en lugar de 13 a lo mejor aparecen 25 estaciones. Claro, algunas sin operar, pero puede ser el caso que en lugar de presentar 13 operando, el CLICOM presente 20 en lugar de 13. Entonces es ahí también donde tiene que trabajar un poquito más el Seattle para desplegar toda la información existente, todas las estaciones de lluvia existentes en la zona. Bien, para ir cerrando, por último, esto que tengo en pantalla lo puedo grabar y dice guardar imagen o descargar red hidrográfica con el icono del disquete en la barra horizontal, en la parte inferior. Le doy un clic y me dice guardar imagen JP o PNG o descargar la red hidrográfica a escala unas 50,000. Descargar. Dice, para iniciar la descarga de un clic sobre el mapa en la red hidrográfica o su cuenca de interés. Perfecto. En cualquier zona. Acá, no importa. Y me pregunta la unidad hidrográfica que deseo descargar. Si a nivel de región, a nivel de cuenca o a nivel de subcuenca. Pues yo quiero a nivel de subcuenca. Y entonces me va a empezar a generar un zip. No sé si alcancen a verlo en mi pantalla, en el ángulo inferior izquierdo. Un zip. Y por default me lo manda a descargas.
Son 15.5 megas. Está un poquito, le falta un poquito para descargar. Pero ese zip lo que me va a generar son como 5 o 6 carpetas. Una carpeta con 5 o 6 subcarpetas. Y en esas carpetas va a haber una imagen JPG de esto que tengo en pantalla. Y me va a generar archivos tipo shape para trabajar en un sistema de información geográfica. ArcView. Voy a ir al explorador de archivos, a mi descarga, pero pues se va a tardar un poquito. En lo que aparece la pantalla de descargas, pues les repito, me va a generar todo esto que está en pantalla, me va a generar una serie de archivos de tipo de línea, de tipo de puntos, de tipo de superficie, de polígonos, pues, en diferentes extensiones. Una de ellas es la de Shape, de tal manera que, repito, lo puedo trabajar posteriormente, esa información, en un sistema de información geográfica, que es una herramienta ya totalmente potente, que se utiliza desde hace varios años, décadas casi, y que optimiza tiempos, pero en una forma brutal. Entonces, pues eso es en sí el manejo básico de esta plataforma del Seattle, del INEGI. Con esto estaría terminando esta plática, nada más en lo que se genera el zip y la descarga del mismo para en un momento dado ver la factibilidad de presentárselos en pantalla, que no es gran cosa, insisto, nada más van a ver en mi explorador pues los archivos con sus extensiones y la imagen JPG de esto que está seleccionado, la cuenca con su red de drenaje y su cauce principal, y ya sin las cuencas del lado izquierdo y sin las cuencas del lado derecho. Y pues por mi parte esto sería lo que les quería platicar, mostrar con relación al uso básico del Seattle. Si hay alguna duda o comentario, pues estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Parece que no, ¿verdad? Bueno, nuevamente le agradecemos. Muchas gracias, ingeniero Zavala. Y pues para cerrar el evento, le cedo la palabra a Marco Antonio Flores Zamora para que haga entrega del reconocimiento al ingeniero Jorge Zavala Aguilera por su participación como tallerista en este evento. Gracias, Dalia. Pues bueno, ingeniero Jorge Zavala, pues de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en esta iniciativa, en este nuevo proyecto que estamos teniendo con el capítulo estudiantil de la ESI ante la Asociación Mexicana de Hidráulica. El reconocimiento siempre por su disposición, por el apoyo que siempre nos brinda y por esta excelente charla, ¿no? De verdad, pues bueno, ahí Carlos y Pedro han sido quienes han estado insistiendo en esta parte del nuevo proyecto también, platicarles a todos que vamos de cara a lo que será el primer coloquio de jóvenes hidráulicos. Es una actividad que tenemos planeada para el mes de febrero, es propiamente para toda la ESI Zacatenco y en la cual también esperamos que nos acompañen. Es un coloquio en el que tendremos conferencias, mesas de diálogo,
paneles de discusión, concursos y también talleres a la par de todo el evento, ¿no? Así que, bueno, voy a presentar la pantalla para mostrar el reconocimiento y creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, lo leeré. Dice, el capítulo estudiantil de la ESIA ante la Asociación Mexicana de Hidráulica, rumbo al primer coloquio de jóvenes hidráulicos, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jorge Zavala Aguilera por haber impartido el taller Introducción a CIAT el lunes 4 de enero de 2021 con una duración de 2 horas. Firman Jesús Eduardo Adame Memije, quien es presidente del Tercer Consejo Directivo Nacional de los Capítulos Estudiantiles ante la AMH, a Mayrani Peña, quien es oficialmente todavía presidente del capítulo estudiantil y su servidor como organizador de este coloquio. De verdad, los invitamos propiamente a que se mantengan informados por todas estas actividades que tenemos preparadas para ustedes. Nuevamente, ingeniero Jorge Zavala, gracias por apoyarnos. Y bueno, ya verá aquí que en los comentarios ya le están mandando mensajes de agradecimiento personales desde cada individuo. Con el detalle del reconocimiento ingeniero, nosotros se lo haremos llegar por vía correo electrónico, al igual que la constancia de participación a todos los que han estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos por digo, ya es 4 de enero, ¿no? Pero todavía se vale por este inicio de año. Un abrazo a todos, los mejores deseos. Esperemos que este 2021 pues sea distinto, ¿no? A lo que fue el 2020 por obvias razones, pero sobre todo que la salud prospere en sus hogares, con sus familiares y con sus seres cercanos. Creo que eso sería todo. Pues el agradecimiento especial a Carlos, a Pedro, a Omar, a Gilberto, quienes han hecho posible esto, y también a Dalia como presentadora del evento. Muchas gracias y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias a todos los presentes. Nuevamente, gracias por la invitación, Pedrito.